pues bueno, de lo que nos va a hablar es del estado de la cuestión de las tecnologías del lenguaje en México. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, sobre mi trayectoria es un poco extraña. Yo estoy especializado más bien en economía de la innovación. Soy una gente que le interesa las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y eso es a lo que me he dedicado durante muchos años. Pero también, como una cuestión tangencial, me he interesado por los temas de inteligencia tecnológica competitiva. Es un área que lo que busca es hacer análisis de información que permitan ayudar a las empresas a conocer cuáles son las tendencias en el desarrollo de la tecnología y en función de esas tendencias que las empresas puedan orientar sus esfuerzos, sus presupuestos, etcétera, hacia esas nuevas tendencias, ¿no? Entonces es un poco a lo que me dedico. Y un poco eso es lo que me ha traído aquí a colaborar en el grupo de ingeniería lingüística, mi interés por la inteligencia tecnológica competitiva. Implica hasta cierto punto cuestiones que tienen que ver con la minería de textos. Entonces, este trabajo es resultado, tiene como antecedente, en que el año pasado el doctor Sierra y yo colaboramos con una empresa española que estaba haciendo un estudio que era una caracterización de las tecnologías del lenguaje en México, tanto a nivel de lo que se hacía en investigación, o se hace en investigación, como de las empresas que están trabajando en el país y que se dedican de una u otra forma a ciertas áreas de las tecnologías del lenguaje. Entonces, como parte de esa colaboración, se tuvo que hacer un análisis de cuál era la bibliografía producida por los investigadores mexicanos sobre temas de tecnologías del lenguaje. Y entonces, a raíz de eso, después de esa colaboración, trabajamos un estudio bibliométrico, que es, ahorita les explico qué es esto de la bibliometría, en función de tener una visión justamente del estado de investigación sobre las tecnologías del lenguaje en México. Esto abarca un periodo como del 2004 al 2017, que es la fecha que se puso como límite para la recuperación de los datos. Entonces, pues en primer lugar, habría que mencionar esto, seguramente ustedes conocen a estos grupos, los principales grupos que se dedican al estudio de las tecnologías del lenguaje en México son, en primer lugar, en 1996 se funda el Laboratorio del Lenguaje Natural del Centro de Investigación Computacional del Instituto Politécnico Nacional, que es el grupo un poco más antiguo que trabaja estos temas en México. Después, en 1998, se forma un grupo pequeño en el IMAS, aquí en la UNAM. El grupo de Ingeniería Lingüística, como ustedes saben, se funda en 1999. Y en el 2002, en Puebla, se funda el Laboratorio de Tecnología del Lenguaje del INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y ya más recientemente ha habido otros grupos, entre los cuales los más importantes están en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Autónoma Metropolitana en Guatemala. Entonces, estos serían los grupos más relevantes que hacen investigación sobre tecnologías del lenguaje en México. Ahora, ¿qué es esto de los métodos bibliométricos que les comentaba? Pues, a fin de cuentas, es en forma sencilla el estudio cuantitativo de las publicaciones. Este es una área que se comenzó a cultivar desde principios del siglo XX, pero que se vuelve mucho más relevante y sistemática en la segunda mitad del siglo XX. Y hay dos momentos importantes en esto.
Uno es, por un lado, el lanzamiento de un índice que se llama Science Citation Index, que no sé si han oído hablar de él, que es un compendio de las publicaciones de las revistas más importantes que se publican internacionalmente, en donde se hacen una serie de cruzamientos entre quienes están citando a quienes sus trabajos científicos. Entonces, lo que se tiene son unos índices muy extensos, que lo que tienen es un conjunto de referencias, digamos, bibliográficas, de artículos científicos, con sus autores, y también con la relación de a quiénes están citando esos autores en sus trabajos. Y otra cosa, esto se funda en 1955, originalmente se hacía en papel. Todavía por ahí de los años 1990 apenas empezaron a surgir los medios digitales para consultar esta base de datos, pero originalmente eran volúmenes y volúmenes de papel telefónicos gigantescos, que tenían toda esta información anualmente. Y el otro hecho importante es que en los años 60 se sugiere el empleo de métodos científicos para estudiar a la ciencia, lo que conduce a un enfoque cuantitativo, sobre todo para describir, evaluar y monitorear la investigación publicada. Ahora, los métodos bibliométricos se considera que son de dos grandes tipos. Uno es la evaluación del desempeño, que es, por ejemplo, todo eso a lo que estamos sujetos en las universidades, en donde se nos pide publicar y se nos mide lo que publicamos, cuántas citas tenemos y todo ese tipo de cosas. Esa sería una de las formas más sencillas de análisis del método bibliométrico. Y el otro que se ha desarrollado es el mapeo de la ciencia, que implica un proceso de clasificación y visualización para tratar de representar la estructura de las áreas científicas y las áreas de investigación. Esto del mapeo de la ciencia se hace a través fundamentalmente de partir de ciertos elementos que pueden ser documentos, pueden ser autores, pueden ser fuentes, pueden ser términos extraídos de los documentos. Usualmente son términos extraídos de palabras clave o de los resúmenes de los documentos científicos, que son los que se encuentran vertidos en estas bases de datos. Y normalmente los tipos de análisis más frecuentes que se hacen, uno de ellos es el análisis de citas y cocitación, que también son análisis que utilizan programas de cómputo sofisticados, que lo que hacen es una serie de matrices en donde relacionan justamente esto que decía hace rato, quién cita a quién, cuántas veces he citado a alguien, si lo están citando en términos positivos o negativos y cosas por el estilo. Luego también es común hacer análisis de coautoría, que representan las redes sociales de los investigadores. Este es algo que en algún momento llamaban los colegios invisibles, que se podían ver reflejados tanto a través del análisis de cocitación, de quién está citando a quién, como a través del análisis de coautoría. Y otra de las cosas más frecuentes que se utilizan es el análisis de concurrencia de términos, es decir, términos extraídos del texto, de las palabras clave o de los resúmenes de los artículos científicos, que se pueden ver cuando aparecen simultáneamente en un conjunto de textos que se estén analizando. Entonces, en este caso, los conceptos detrás de los términos están vinculados y esto se representa utilizando una serie de grafos o de redes. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los métodos que se siguieron para este trabajo? Pues se usó la base de datos que se llama Web of Science, que es el heredero de esto que les mencionaba, el Science Citation Index. Todavía la base se le llama Science Citation Index con mucha frecuencia.
pero el producto comercial que se utiliza actualmente se llama Web of Science. Y para esto buscamos las publicaciones de todos los investigadores trabajando en México que pertenecieran o a la red temática de tecnologías del lenguaje de CONACYT o a la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural. Esto nos dio como resultado 70 autores sacados de los directorios de estas asociaciones o redes, y entonces se buscaron todos los artículos científicos publicados por estos autores que estuvieran en esta base de datos. Hay que mencionar que hay varias bases de datos. Probablemente ustedes han oído hablar de Scopus, es otro tipo de base de datos en la que también se puede extraer información. Y esta de Web of Science se considera que es la que contiene las revistas de mejor calidad a nivel internacional. Entonces, se detectaron 70 autores, se buscaron todos los artículos publicados por ellos. Aquí hubo que hacer bastante trabajo de depuración porque los autores no siempre escriben su nombre igual. Entonces había que buscar todas las variantes de nombre que podían ser utilizadas. Y como resultado tuvimos 521 registros que comprendían desde 2004 hasta el 2017. Y entonces a esos 521 registros los procesamos utilizando software especial para análisis bibliométrico, en el cual se analizaron, por un lado, los medios de comunicación, es decir, en qué tipo de medio se publican los trabajos científicos de estos investigadores, cuál era la producción y la coautoría entre instituciones, es decir, entre los grupos de investigación, aunque esto el software lo saca a partir de la institución, no del grupo como tal. Los autores más relevantes y sus grados de colaboración, la concurrencia de palabras clave de autores, es decir, las palabras clave a partir de las cuales los investigadores asignan para decir de qué tratan sus artículos, ¿no? Y también se utilizó un algoritmo de detección de términos emergentes en un espacio temporal, utilizando también palabras clave. Y luego, para hacer una comparación, para ver en qué se parecía la investigación que se hacía en México con respecto a la investigación a nivel mundial, se hizo una búsqueda en la literatura internacional en la misma base de datos. En este caso se buscó exclusivamente todos los artículos que tuvieran que ver con el tópico de procesamiento del lenguaje natural, y se utilizaron las mismas fechas, del 2004 al 2017, y en este caso se encontraron 10.088 registros, en los cuales se analizó la concurrencia de palabras clave y también la detección de términos emergentes para ver los grados de semejanza que pudiera haber o de similitudes en áreas de investigación trabajadas en México o a nivel internacional. Entonces, ya como resultados, la tendencia de publicaciones en México es esta. Aquí, a pesar de que los datos se recogieron en el 2017, hay veces que ya la revista se está publicando anticipadamente hacia años posteriores. Entonces salieron un par de registros, me parece, que ya traían fecha de 2018, aunque realmente la búsqueda estaba siendo hecha en 2017. Entonces, por eso vemos aquí una caída muy grande de los datos. Pero más o menos vemos que hay una tendencia relativamente creciente a tener un número importante de publicaciones anuales, en donde el pico es en 2015, en donde estos 70 autores trabajando en México publicaron aproximadamente 70 artículos científicos en el año de 2015. Los tipos de publicaciones más empleados. Aquí las categorías son un poco extrañas, son las categorías que utiliza la base de datos,
Pero lo que es muy significativo es que el 29% de las publicaciones corresponden a artículos en revistas y el 60.65% corresponden a artículos en memorias de congresos, que resulta ser entonces el medio de publicación más utilizado por los investigadores que trabajan aquí en México, que hay una serie de congresos internacionales y es en donde ellos presentan fundamentalmente sus trabajos y en menor medida en artículos en revistas arbitradas. Luego, aquí tenemos un grafo de producción y colaboración entre instituciones, en donde tenemos cuáles son los grupos de investigación de las instituciones que son más productivos. Tenemos, en primer lugar, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que sería el que tiene mayor número de publicaciones en el periodo que se está analizando. Le sigue el Instituto Politécnico Nacional y en tercer lugar, aunque ya bastante atrás, tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí no hay forma de diferenciar si los artículos son del Grupo de Ingeniería Lingüística o son de Limas o son de la Facultad de Ingeniería o son de la Facultad de Ciencias, que creo que es donde hay grupos, pero yo sospecho que son fundamentalmente trabajos del Grupo de Ingeniería Lingüística, como vamos a ver más adelante. Tenemos